¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este video, un video donde vamos a estar tocando el origen del cristianismo, los orígenes del cristianismo. Entremos en materia. Los orígenes del cristianismo. Los orígenes del cristianismo. El cristianismo es la religión fundada por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Los cristianos, discípulos de Cristo, se incorporan por el bautismo a la comunidad visible de salvación que recibe el nombre de Iglesia. ¿Qué entendemos por cristianismo? Pues por cristianismo entendemos la religión fundada por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La persona y las enseñanzas de Jesús son las bases sobre las cuales se asienta la religión católica apostólica romana, la religión cristiana. Los cristianos consideran a Jesucristo su Redentor y su Maestro. Le conocen como su Dios y Señor y se adhieren a su doctrina. En una precisa hora, el tiempo y en el lugar determinado de la tierra, el Hijo de Dios se hizo hombre e irrumpió en la historia humana. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén de Judá. La hora cuando reinaba en Judea Herodes el Grande y Quirino era gobernador de Siria bajo la autoridad suprema del emperador de Roma, César Augusto, como lo puedes encontrar en el Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículo 1. También lo puedes encontrar en Levítico capítulo 2, versículos del 1 al 2. La vida de Cristo entre los hombres se prolongó hasta otro momento de la historia bien preciso. También la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo tuvieron lugar en Jerusalén. A partir del día 14 del mes de Nisán, en el año 30 de la era cristiana, Caifás desempeñará el cargo de sumo sacerdote. Gobernará Judea el procurador Poncio Pilato y reinará en Roma el emperador Tiberio. Conocer al mismo Señor Jesucristo es la base del cristianismo. Conocer a este mismo maestro que iba a dejar su enseñanza es la base del mismo cristianismo. Pues bueno, ¿por qué conocer al mismo Señor Jesucristo? Como se presentó a sí mismo como el Cristo, el Mesías anunciado por los profetas y esperado ansiosamente por el pueblo de Israel en Cesarea de Filipo. Ante la diversidad de opiniones que corrían sobre su persona, el Señor preguntó a los apóstoles: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro fue rotunda: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús no solo no enmendó en un ápice estas palabras, sino que las confirmó de modo inequívoco. No te han revelado eso, ni carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 17. En la noche de la pasión, ante los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín, Jesús declara abiertamente que era el Hijo de Dios, el Mesías. A la solemne pregunta del sumo sacerdote, la suprema autoridad religiosa de Israel: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, como te lo dice Juan 1:10. Estas palabras, el capítulo primero del Evangelio de San Juan, anuncian el drama del rechazo del Salvador por parte del pueblo elegido. Dominaba por aquel tiempo, una concepción político-nacional acerca del emperador Mesías, al que se consideraba como un caudillo terrenal que habría de liberar la nación del yugo de los opresores romanos y restaurar en todo su esplendor el reino de Israel. Jesús no respondía a esta imagen porque su reino no era de este mundo. Lo decía en Juan capítulo 18, versículo 36. Por eso no se reconoció, sino se rechazó por los jefes del pueblo y condenado a morir en la cruz, en el suplicio de la cruz. Esa fue la paga que tuvo el mismo Señor Jesucristo por anunciar la verdad que venía del Padre. Los milagros obrados por Jesús durante los años de su vida pública constituyen el refrendo de su misma mesianidad y confirmaron la doctrina que anunciaba.
Esas razones, unidas a la personalidad incomparable del Señor, motivaron decisivamente la adición de sus discípulos y, en primer término, de los 12 apóstoles. Una adhesión todavía defectuosa al principio por parte de hombres que compartían muchos de los mismos prejuicios de sus mismos contemporáneos, unos hombres cuya mentalidad les hacía difícil comprender la verdadera naturaleza de la misión redentora de Jesús, lo que explica el tremendo desconcierto que les causó la pasión y la muerte de su Maestro. La resurrección de Jesucristo es el dogma central del cristianismo católico y constituye la prueba decisiva de la verdad de su doctrina. Si Cristo no resucitó, escribió San Pablo, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Esto lo encuentras en su epístola a los Corintios en el capítulo 15, en el versículo 14. La realidad de la resurrección, tan lejos de las expectativas de los apóstoles y de los discípulos, se les impuso a estos con el argumento irrebatible de la misma evidencia. Pero Cristo ha resucitado y ha venido a ser como las primicias de los mismos difuntos. Esto lo encuentras en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. También lo encuentras en Lucas capítulo 24 versículo 27 al 44 y también en Juan capítulo 20 versículo del 24 al 28. Desde entonces los mismos apóstoles se presentarían a sí mismos como testigos de Jesucristo resucitado. Lo encuentras en los Actos de los Apóstoles o en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 versículo 22 y en los Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 15. Lo anunciarían por el mundo entero y también resellarían en la eficacia redentora de su muerte y recibieron la plenitud de la misma revelación. La misma iglesia recibió la verdad pura del mismo Señor Jesucristo, transmitida por el mismo Maestro y acogida por la misma tradición y también la Escritura. El nacimiento de la iglesia. Vamos a hablarte un poquito sobre el nacimiento de esta misma iglesia, esta iglesia que el mismo Señor Jesucristo quiso para sí, esta iglesia que el mismo Señor Jesucristo estableció para sí. Él mismo funda la iglesia. Pues bueno, pero Jesucristo no solo fundó una religión, el cristianismo, el catolicismo, sino también una iglesia, la cual también era católica, apostólica y romana. Apostólica, era una iglesia católica apostólica. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios, fue constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombres por el mismo bautismo. La iglesia está cimentada sobre el apóstol San Pedro, a quien Cristo prometió el primado, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y se lo confirmó, y también confirió después de la resurrección: apacienta mis corderos, y esto le dice al mismo apóstol San Pedro, pero ahí no termina la cosa. También le dice: apacienta mis ovejas, y esto lo encuentras en el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículo del 15 al 17. La iglesia de Jesucristo existiría hasta el fin de los tiempos, y Él mismo te lo dice: mientras perdure el mundo y haya hombres sobre la tierra, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16 versículo 18. La constitución de la iglesia se consumió el día de Pentecostés, y a partir de entonces comienza propiamente su historia. Esto también vamos a agradecer este relato, algunos argumentos que también nos ha vertido este mismo historiador que se llama José Orlandis. Muy importante la historia, y esto también lo puedes encontrar en la historia de la iglesia del año 2001. Pues bueno, no solamente termina ahí la iglesia y tenía que continuar todos los días hasta el fin de la historia. También te dice en Mateo 28:20 el mismo Señor Jesucristo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y así se constituyó y comenzó la historia de la iglesia católica, la historia de la iglesia
ahora conocida como Católica Apostólica Romana, la misma de antes, la misma de siempre, la misma del Señor Jesucristo, es la única que estuvo con Él y es la única que va a caminar con Él hasta el fin de los tiempos. Espero que les haya gustado esta transmisión. Nos encontramos en otro video que va a estar también así de interesante. Muchas gracias y pues bueno, Dios mediante, siempre pidamos a Dios que nos bendiga, que nos resguarde y nos mantenga en la única iglesia que Él mismo fundó.